De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. El milagro de la nueva criatura. Este es el tema para la predicación del día de hoy que nos compartirá el pastor Guillermo. Te invito y te animo a que abras tu corazón, que Dios hoy te hablará. También aprovecho para que puedas compartir este mensaje a otras personas, para que el mensaje de Dios, la palabra de nuestro Dios, se siga extendiendo a lo largo y a lo ancho de esta tierra. Un fuerte abrazo. El título del mensaje en esta mañana es El milagro de la nueva criatura. Porque me hizo valorar lo que Dios ha hecho en mi vida. Me hizo valorar. Creo que después de tantos años, creo que no pude darme cuenta de la importancia y el valor de la obra redentora, el sacrificio de Cristo, su entrega, para llevar a cabo la remisión de mis pecados y para poner en marcha el plan de Dios para conseguir que yo fuera una nueva criatura. Porque la criatura de antes estaba bajo una maldición, bajo una ley de pecado y de muerte, que vivía en una vanidad de vida desastrosa, sin tener conciencia del desastre de hacer daño a la gente, a los demás, la falta de sensibilidad, la falta de respeto, la falta de amor, la falta de atención, todas esas cosas. Como que Dios ahí empezó a llevarme a valorar lo que soy hoy en el Señor, en Cristo. Pablo en una ocasión dice, porque yo soy lo que soy por la gracia de Dios. Y él confrontando un poquito, pues ahí con los apóstoles. Y he trabajado más que todos vosotros, pero dice Pablo, porque hubiera quedado ahí como una señal de orgullo humano, pero él lo termina con una gracia, con una sabiduría especial, y dice, y no yo, sino la gracia de Dios en mí. La gracia de Dios en mí. El milagro de la nueva criatura, lo que me llevó a encabezarlo como un milagro, el que yo hoy o cada uno de nosotros en esta mañana podamos sentir que somos nuevas criaturas en Cristo. Lo lleva porque humanamente esto es imposible. Y un milagro es un hecho sobrenatural. No tiene una explicación humana ni una razón humana, sino que está cogida y manifestada a una intervención divina. Y esto es un milagro. Yo creo que el que hoy yo sienta que soy una nueva criatura es un milagro de Dios. Porque mi salvación yo no la he recibido por méritos humanos, ni por ser bueno, ni por obras buenas. La he recibido por su gracia, por su amor, por su misericordia. No mereciéndome nada, Él me lo ha dado todo. Siendo malo, Él no quiso ver mi maldad, no quiso ver. Él simplemente quiso ocuparse de mí y me acogió tal y como era.
Él me llevó a entender el valor de lo que era nacer de nuevo. Y en un momento determinado, cuando uno tiene ese acercamiento con el Dios de la vida, con Jesús, ese encuentro, y si es real, verdadero, genuino, se produce algo que forma parte del milagro de ser una nueva criatura. Es el nacimiento espiritual. Jesús se lo reveló a Nicodemo, a un hombre mayor, un hombre principal de la sinagoga, un maestro entre los fariseos, un hombre de conocimiento, un hombre con preparación. Va a hablar con Jesús porque él se percató que había algo que no tenía explicación humana, que no tenía razón humana. Y le dijo: Señor, sabemos que has venido de Dios, porque las cosas que tú haces no se pueden hacer si Dios no está contigo. Y la respuesta de Jesús: te es necesario nacer de nuevo. Todos sabemos ese encuentro y a veces nosotros respondemos ¿en base a qué? En base pues a lo que conocemos, a lo que entendemos. Y Nicodemo: ¿cómo es posible que un hombre viejo como yo pueda volver de nuevo al vientre de su madre y nacer? Jesús dice: no estás entendiendo. Lo que es nacido de la carne, carne es. Pero lo que es nacido del Espíritu, ese Espíritu. Estaba hablando de la necesidad de el nuevo nacimiento en el Espíritu, porque, hermanos, mira, últimamente, o estos años pasados, estaban muy de moda ver películas de zombies, ¿verdad? Y hubo una vez que yo pensé, en realidad el mundo está lleno de zombies, de muertos vivientes, porque están muertos en sus delitos y pecados y no hay vida espiritual en ellos. Se mueven, pero sin disfrutar la esencia de la vida. Y todos estábamos en esa condición. Y debido a esa intervención divina, cuando Dios Padre ya tenía pues el plan perfecto en pleno acuerdo con el Hijo y con el Espíritu Santo para llevar a cabo la gloriosa, hermosa, extraordinaria obra de redención para una humanidad perdida. El encontrarme yo con la gracia de Dios, el encontrarme yo que se ha producido algo milagroso, que ya no pienso como pensaba, que ya no me inclino a lo que me inclinaba, que ya no deseo lo que deseaba, que algo se ha movido en mí y es el nuevo nacimiento. Y cuando experimentamos el nuevo nacimiento, dijo Jesús a Nicodemo, del agua y del Espíritu, de la palabra de vida y del Espíritu del poder de Dios, se lleva a cabo pues esta realidad que para el que cree está dispuesto para que cada uno de nosotros podamos experimentar este milagro hermoso y glorioso y sentir que somos nueva criatura. Es verdad que descubrimos que no somos perfectos, pero eso forma parte de la realidad del plan de Dios.
Y por eso, en ese nuevo nacimiento se activa ¿qué? Se activa un proceso de vida. Y en ese proceso de vidas, día tras día, instante tras instante, momento tras momento, estamos siendo perfeccionados. Estar persuadido, dice el apóstol Pablo, recibiendo esta revelación gloriosa en Filipenses capítulo 1, verso 6, dice que aquel que comenzó en nosotros la buena obra, Él va a ir perfeccionándola hasta el día de Jesucristo. Se activa ese proceso de perfección y se activa ese proceso de transformación. Y vamos siendo transformados, vamos siendo tratados por el Señor para esos cambios oportunos y necesarios. Entender lo que representa movernos en el reino de Dios, andar en el reino de Dios, entender el gran compromiso de comportarnos y dignificar el llamado, todo lo que Dios ha hecho. Dice el apóstol Pablo, en otro tiempo erais tinieblas, pero ahora sois luz. Andar como hijos de luz. No hay nada que se quede, no hay ningún cabo suelto, nada que no esté bien ordenado por Dios en la realidad de tu salvación, de tu nuevo nacimiento y en el proceso de tu perfeccionamiento y de tu transformación. No hay nada, todo está ahí, está reflejado. Aquí tenemos la guía de la vida eterna. Y el Espíritu Santo le da vida a esta palabra. Y somos guiados por Él a toda verdad. Necesitamos sentir las cosas profundamente. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado. Todos de alguna manera hemos sentido en un momento determinado, como habiendo experimentado el nuevo nacimiento y estando en el proceso de perfección y de transformación, que en un momento determinado como que se levanta algo extraño en nosotros, algo del pasado viene al presente a estorbar una obra de perfección que Dios está haciendo, y es porque ese viejo hombre quiere resucitar o resucita y quiere irrumpir y quiere estar ahí. Es la parte, es nuestra naturaleza carnal que forma parte de nuestro cuerpo que todavía no ha sido redimido. Este viejo tabernáculo, hemos sido redimidos espiritualmente, pero todavía arrastramos este viejo tabernáculo que es de carne, que es de materia, que tiene deseos, que tiene pasiones, que tenemos que saber darle muerte. Cada día. Y cuando no le damos muerte cada día y dejamos que un día eso se mueva, eso extraño se mueva, esos pensamientos extraños, esos deseos extraños, ya tenemos el problema. Hablamos de los desiertos espirituales. Y es verdad. Y decimos que todos pasamos por desiertos espirituales. Y yo digo, es verdad. ¿Y sabe por qué se producen estos desiertos espirituales? Porque hay un abandono de las cosas espirituales. Y cuando queremos darnos cuenta que estamos siendo descuidados, ya el viejo hombre se ha levantado, se ha resucitado. Y empezamos a hacer cosas que no convienen a santos.
Y empezamos a pensar cosas que no convienen a santos. Y empezamos a movernos de forma y manera que no convienen a santos. Y eso nos lleva a una posición sumamente peligrosa. Y muchos mueren en los desiertos, como la generación que salió de Egipto por no creerle a Dios y por no entender lo que Dios demandaba de ellos. Esta generación que salió de la esclavitud de Egipto para morir en el desierto, pero Dios cumplió su palabra. Con esta generación no lo pudo hacer, lo hizo con la siguiente. Para entrar en la tierra prometida, en la tierra que fluye leche y miel. Y hay cosas que están muy unidas a la historia del primer pacto, en cuanto a que en un momento determinado se pueden estar repitiendo cosas dentro del contexto de la realidad espiritual, porque el no creerle a Dios, el dudar de lo que Dios ha dicho, el dudar de lo que está escrito, eso nos lleva a un terreno peligroso. Porque usted y yo cada día necesitamos nutrirnos con la verdad de Dios, creyendo a la verdad de Dios y obedeciendo a la verdad de Dios cada día. Porque en el momento que dejamos de hacerlo, ya se enciende el pilotito rojo que nos dice peligro, peligro, peligro. Pero muchas veces no atendemos. Y ¿sabe? No atendemos hasta que ya estamos en el suelo. Muchas veces derrotados, muchas veces medio muertos, espiritualmente hablando. Y Dios quiere en esta mañana traer a nuestro conocimiento, quiere impulsar a nuestro espíritu la importancia de ser nuevas criaturas en Cristo. Y que no hagamos en vano el milagro que Dios ha hecho en nuestra vida. ¿Qué significa? Antes de tratar el primer punto, quiero que leamos un versículo que está uniendo una verdad preciosa para este tema. Segunda de Corintios, capítulo 5, versos 16 y 17. Quiero leer el 16 para que nos demos cuenta de un consejo que da el apóstol Pablo, porque cuando hemos experimentado el nuevo nacimiento y estamos proyectados a la vida en Cristo, tenemos que darnos cuenta cómo estamos empleando el conocimiento. Dice, de manera que nosotros de aquí en adelante, quiere decir, ya hemos nacido de nuevo, ya hemos experimentado la gracia de Dios. Ahora, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne. Porque hemos recibido una nueva naturaleza. Dice, y aun si a Cristo conociéramos según la carne, porque a Cristo podemos conocerlo en un contexto religioso. Podemos tener conocimiento de Cristo, podemos tener conocimiento de las doctrinas, pero no vivir la experiencia de la realidad. Y eso no deja de ser carnal. Si a Cristo conociéramos según la carne, dice, ya no lo conocemos así, ya no tenemos por qué. Tenemos que despertarnos y renunciar a aquello que nos lleva a una equivocación, que nos lleva a un error. Y continúa diciendo la palabra, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, ¿qué?
pasaron. Pero a veces regresan. Despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Mira, 2 tareas nos da en ese versículo de Efesios. Despojarnos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y vestirnos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia, santidad de la verdad. Y ¿saben una cosa? Estos son ejercicios diarios. Y cuando estamos descuidando estos ejercicios diarios, algunos dicen, oh, es que esto es una tarea, uy, qué tarea. Pero hermanos, usted no desayuna todos los días, no almuerza, no cena. ¿Lo hace a regañadientes? No, muchas veces va como loco y ya ni oramos para decir, el hambre es más que muchas cosas, ¿verdad? Tomamos conciencia de la necesidad en el contexto humano natural de que tenemos que trabajar y madrugamos y nos esforzamos y hacemos lo que haga falta pues para poder proveer, para tener lo que necesitamos y somos capaces de hacer todos estos ejercicios que tienen una importancia dentro del contexto natural humano, pero no somos capaces de hacer los ejercicios espirituales. Y ahí es donde erramos. Y ahí es donde después no controlamos. Y ahí es donde la gente después no trabaja para vivir, sino que vive para trabajar. Y ahí es donde fácilmente nuestra carne muestra sus deseos. Y como no estamos fortalecidos espiritualmente, cedemos a los deseos de la carne. Podríamos hablar de infinidad de cosas y situaciones y cosas que suceden en nuestro diario vivir por no saber llevar nuestros ejercicios espirituales dentro de una firmeza continua y diaria. Cuando el apóstol Pablo en Romanos 12, me estoy yendo, pero es que siento que Dios me lleva por allá. Y si me salto algún punto, me salto. No preocuparos ahí arriba, ¿vale? Estar tranquilos. Cuando el apóstol Pablo en Romanos 12 dice, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos. El cuerpo, la parte problemática del hombre actual, del cristiano, del Hijo de Dios, el que ya se ha afirmado y confirmado que somos nuevas criaturas, pero todavía esto no se ha redimido todavía. La carne todavía sigue siendo carne. Llegará el día que esto mortal será vestido de inmortalidad. Esto corrupto será vestido de incorrupción. Pero todavía no, todavía estamos aquí. Os sujetamos la carne y la vieja naturaleza, y si le damos lugar al final, porque por un ejemplo, el que no es capaz de controlar sus apetitos sexuales y mira pornografía, ¿a quién le está dando autoridad? ¿A la carne o al espíritu? El que todavía el alcohol le tira tanto que empieza a beber y no tiene altura y se embriaga, recordando que beber no es pecado, el emborracharse es el pecado, el no tener dominio propio, el no tener control sobre las cosas. ¿Quién domina? ¿La carne o el espíritu? Y podríamos hablar de infinidad de cosas donde en un momento determinado hay un gobierno
completamente declarado carnal. Lo podemos disimular, lo podemos maquillar, le podemos poner la túnica del fariseo, lo podemos contextualizar con la religiosidad y decir palabras bonitas que no tienen nada que ver con nuestra triste realidad, porque lo mismo estamos siendo esclavizados con la pornografía y otras cosas. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Qué significa estar en Cristo? Creo que esta parte es importante y tenemos que tomar conciencia porque también es un ejercicio diario. Usted tiene que saber dónde busca su refugio. Usted tiene que saber dónde habita. A mí me encanta el apóstol Pablo, dice, porque soy escondido en Cristo. Y contextualizando muchas cosas, para no irme a muchos versículos, yo entiendo de que la nueva criatura ha descubierto un tesoro y ese tesoro es el corazón de Cristo. Y la nueva criatura necesita esconderse en el corazón de Cristo. Porque es el sitio más seguro. Dígale a su hermano, el sitio más seguro. Cuando estamos escondidos. Y esa palabra, estar en Cristo, tiene una realidad. Y la realidad es estar escondido en el corazón de Cristo. Donde se mueve el verdadero amor. Donde está, pues, la pureza, la santidad. Donde está la sinceridad, donde está la lealtad, donde está todo lo mejor que usted puede recibir, que yo puedo recibir, está en el corazón de Cristo. Y estar escondido en el corazón de Cristo es algo tan maravilloso que todos tenemos que pelear y luchar para conseguir. Primero morir a nosotros mismos. Acuérdese lo que dice el apóstol Pablo, escribiendo en los Gálatas capítulo 2, verso 20, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, no lo vivo de cualquier manera. No lo vivo exponiéndome para que el diablo juegue conmigo. No lo vivo descuidadamente, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Pablo dice también, ahora pues, Romanos 8, 1 y 2, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Para los que están escondidos en el corazón de Jesús. Ninguna condenación. Fíjese que la inspiración de la palabra, aún Dios conociendo nuestras luchas y nuestras debilidades, inspira al apóstol Juan para escribir, hijitos míos, no pequéis. No pequéis. No erréis en el blanco, porque esto puede llevaros a una condenación. Y si pecáis, a Jesucristo tenéis para con el Padre. Es que no hay otro sitio, no hay otro lugar de liberación, de seguridad, de paz, que es escondernos en el corazón de Cristo. Dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne. Esto nos señala la realidad, las realidades. Los que no andan conforme a la carne. Los que no andan bajo el gobierno de la carne. Los que no ceden a las
a los deseos pecaminosos de la carne, sino conforme al Espíritu. Y dice, porque la ley del Espíritu de vida, atención a esto. Usted, como ese nacido de nuevo, como ese hombre nuevo que está en ese proceso de perfección y de transformación, usted tiene que asegurarse qué ley es la que impera en usted. Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Esto es importante. Cuando somos conscientes de lo que somos en Cristo, pasamos a tener conocimiento de cosas maravillosas, de cosas extraordinarias, de cosas muy, pero que muy poderosas. En Cristo recibimos una nueva vida. Y no es la vida antigua, vana, de esclavos del pecado. No. Juan 10:10. Estoy diciendo versículos que me vienen a la mente y no volveros locos, ni buscarlos. Tranquilo. Juan 10:10 dice, el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. Está hablando Jesús. Y dice, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. En otra traducción dice, yo he venido para que tengan verdadera vida y vida abundante. Y esto tiene que levantar nuestro interés. Yo le doy muchísimas gracias a Dios por esta mañana hermosa que me permitió vivir. Yo le doy gracias a Dios por quebrantarme, por romperme, porque lo necesitaba. Eso me ayudó. Pues, muchas veces, aún dentro de los contextos de las tareas, las responsabilidades pastorales, hay cosas que no me di cuenta y me afectan. Me provocan desgaste, cansancio, fatiga, preocupación. Y a veces pues no te percatas, no ves la urgencia. Y muchas veces queremos salir adelante en nuestras propias fuerzas y no podemos. Ya como que te entra la asfixia y te ahogas. Por eso nuestro Padre Celestial, en su amor y en su misericordia, está esperando que te pares un rato y que disponga tu mente y tu corazón para ministrarte. Yo no sé cómo lo que está pasando en tu vida, no sé lo que está ocurriendo, pero todos estamos expuestos, todos de una manera y de otra. Y a veces no es que haya pecado, si podemos decirlo así, porque, hermanos, a veces cuando la preocupación te agarra, hay un problema. Estás evidenciando que no estás confiando en el Señor. Cuando en los problemas de lo que está sucediendo a tu alrededor te desbordan y te abaten, hay un problema. Y el problema es evidente, es la falta de confianza. Porque Jesús habló claramente y dejó escrito en su palabra eterna, en el mundo tendréis aflicciones. En el mundo vais a tener problemas. En el mundo van a cometer injusticias con vosotros.
En el mundo van a levantar falsos testimonios, mentiras contra vosotros. Pero no temáis. Confiar, 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 confiar. Yo he vencido al mundo, dice el Señor. En Cristo recibimos una nueva vida y una vida rica, abundante de todas las cosas. No falta de nada en esa vida abundante. Dice el apóstol Pablo escribiendo en Efesios 2, dice, pero Dios que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos, aun siendo zombies, muertos vivientes, dice, estando muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos y juntamente con Él nos resucitó. Asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo. Tenemos que entender nuestra realidad, nuestra posición. Como hablábamos el día jueves, nuestra posición de reino. Tenemos que estar involucrados, metidos en la esencia del reino de Dios, en la justicia divina de nuestro Dios. No preocuparnos ni ocuparnos de otras cosas, porque Dios ya tiene cuidado de nosotros y todo lo que necesitamos nos vendrá fielmente por añadidura cada día. Cada día. En Cristo recibimos una nueva naturaleza. Y tenemos que ser conscientes, todos nosotros tenemos que ser conscientes, porque forma parte de la transformación. El inicio es el nuevo nacimiento, pero esto realmente se proyecta como la aventura más gloriosa, más grande, más sublime que un hombre y una mujer puede experimentar en su vida terrenal. El poder sentir que el Dios Todopoderoso vive en él y que la vida de Cristo es la proyección de vida de uno mismo, es algo impresionante, algo poderoso. Tenemos que ser conscientes que en este proceso de vida usted ha recibido una nueva naturaleza. Una nueva naturaleza que tenemos que remarcarla bien, afirmarla bien, para que la vieja naturaleza no tenga que venir a estorbar el movimiento y la proyección de la nueva naturaleza en Cristo. Y esto es importante. Por eso el apóstol Pedro, su segunda carta, capítulo 1, escribe estas palabras. Me gusta siempre decir inspiradas por el Espíritu Santo, porque son palabras de Dios y es poderosa para recibirla hoy, porque la palabra de Dios siempre es viva, eficaz y poderosa. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder. No hay nada bueno que no nos haya sido ya concedido. Todo lo que necesitamos para mantener nuestra firmeza espiritual, para mantener nuestra convicción, nuestra seguridad, para mantener todo lo glorioso y lo hermoso de Dios, ya nos ha sido dado. Nos ha sido dado por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó a su gloria y excelencia. No hay nada más hermoso, ni una experiencia más fructífera que poder sentir la realidad de la gloria de Dios. Y Dios nos ha dado todas sus riquezas en gloria. Todo lo que usted sea capaz de creer, usted lo va a recibir. Todo lo que usted sea capaz de creer, usted lo va a experimentar. Todo lo que sea usted capaz de creer, usted lo va a disfrutar, porque ya nos ha sido dado. Amén.
por su excelencia y por su gloria y excelencia. Dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por medio de ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Llegaseis a ser participantes. Esto ya ha sido dado. El problema está en la incredulidad, el que no creemos que Dios nos ha dado gloriosas y grandísimas promesas que están declaradas, lo que Dios ha puesto ya en nuestra mano. Y esa naturaleza divina es algo que usted tiene ya que sentir, usted ya tiene que disfrutar. Porque, hermano, no hay cosa más triste que un creyente, un hijo de Dios, esté sujeto a la naturaleza del viejo hombre. Entonces, no es efectivo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Todas. Una nueva vida. Una nueva naturaleza. En Cristo. En Cristo recibimos una nueva identidad. Y eso hay que valorarlo. Tenemos que sentirnos dichosos, felices de lo que tenemos en Cristo, de lo que somos en Cristo y de lo que podemos en Cristo. Que no es poco, es mucho y muy grande, muy sublime y muy glorioso. Por eso tenemos que profundizar en todas estas cosas, ser más que vencedor en el día a día. Escuchen una cosa, ya Cristo en la cruz del Calvario venció. Él tiene el éxito sobre todas las cosas. Y Él nos ha acondicionado y preparado para que seamos más que vencedores. Si usted cuando se siente tentado, usted empieza a entender la necesidad de usar las armas de nuestra milicia, que no son carnales, que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Ahora, claro, también tenemos que entender esto, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Porque cuando te viene un pensamiento contrario, cuando te viene un pensamiento carnal, no lo llevas cautivo a la obediencia de Cristo, ese pensamiento te va a penetrar. Y se va a iniciar una concupiscencia dentro de ti. Que eres consciente que no tienes que hacerlo, pero terminas haciéndolo. Eso es lo que Pablo está hablando también en Romanos cuando decía, el bien que quiero no lo hago, y el mal que no quiero es lo que termino haciendo. Miserable de mí. ¿Quién me librará? Dios nos ha entregado todo lo que necesitamos para ser más que vencedores, para vencer nuestras batallas diarias, para decirle a los deseos carnales, no, porque mi deseo es Cristo, para decirle a mi lascivia, no, porque mi pasión es Cristo. Si hay una invitación a irte bajo una sombra oscura, no, porque yo habito bajo el abrigo del Altísimo y moro bajo la sombra del Omnipotente y no quiero más nada. En Cristo recibimos una nueva identidad.
Dejamos de ser esos esclavos que están bajo la maldición y la ley del pecado y de la muerte. Y se abre para nosotros un horizonte claro. Hasta el punto que podemos tocar con nuestras manos nuestro destino. Tenemos la convicción hacia dónde vamos. Porque Jesús ya lo reveló. Jesús ya habló claramente. Él dijo, ¿creéis en Dios? ¿Creéis en mi Padre? Creer también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Pero me iré y volveré. Y me tomaré a mí mismo. Porque Cristo es la cabeza y la iglesia es el cuerpo. Me tomaré a mí mismo. Para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Nuestro destino. Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios. Grupo de alabanza, suba por favor. Repito, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Esta es nuestra identidad. ¿A qué dinastía perteneces? ¿A qué linaje perteneces? ¿A qué tribu perteneces? A la tribu del Rey de Reyes y Señor de Señores. Al linaje escogido del Rey de Reyes y Señor de Señores. A la familia de Cristo. Tú tienes una identidad declarada y tú tienes una identidad poderosa de frente a todo potestad, principado, todo gobierno de las tinieblas. En el nombre de Cristo, en el nombre que nos identifica, que nos da el derecho legal para poder reprender los demonios y echarlos fuera, para poder reprender las mentiras y echarlos fuera y poder reprender las tinieblas y que se vayan. Ese nombre que dice Dios que es sobre todo nombre, en el cual toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Pero antes de declarar esto, el apóstol Pablo dice, haya en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, que no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, a que agarrarse, sino que descendió a esta tierra y se hizo hombre. Y en la condición de hombre, en la misma condición, Él fue probado en todo, en esa condición de hombre. Siendo Dios, cogió esa posición. Él necesitó del Espíritu Santo, como usted y yo necesitamos del Espíritu Santo. En la condición de hombre. El Espíritu Santo nos fue dado para que sepamos que no estamos solos y que la victoria de Cristo, el que la mantiene en alto, es el Espíritu Santo. Y en la condición
de hombre fue entregado y padeció la muerte y muerte de cruz por ti y por mí. Porque eso era el requisito para que se pudieran producir los nuevos nacimientos, para alcanzar esa nueva criatura. Porque sin derramamiento de sangre, dentro del orden levítico decía, no hay remisión de pecados. Para lo que era la redención plena y completa se necesitaba el derramamiento de un justo, y justo en la tierra no había ni uno, ni aún uno. Por eso Cristo tomó la forma de hombre y vino a ser ese cordero, pero ese cordero maravilloso que ya no tapa el pecado, sino que lo quita. Cuando Juan el Bautista vio a Jesús venir, cuando él estaba bautizando en el Jordán, cuando venía de lejos, él dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita, no tapa, porque hasta ahora todos los animales que fueron sacrificados tapaban, para que la ira de Dios no viniera sobre una humanidad perdida. El Cordero de Dios que quita, que barre, quita del medio el pecado. Y esa sangre derramada en la cruz fue el precio de tu nuevo nacimiento. Y esa sangre derramada en la cruz del Calvario fue el precio de que tú hoy tengas la convicción y la seguridad que eres una nueva criatura en Cristo. Y que esa sangre es el testimonio de esa vida nueva que Dios te ha dado. Esa sangre es el testimonio de esa nueva naturaleza que has recibido. Y que esa sangre es el testimonio de esta nueva identidad que hemos recibido sin merecernos nada. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en el temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre, Abba, Papi. Y el espíritu mismo, el espíritu con mayúsculas, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Da testimonio de esa identidad gloriosa que Dios te ha dado. No por méritos propios, no por obras para que nadie se gloríe. Es por gracia, por medio de la fe, que recibimos este don inefable. Cuando hablamos del don inefable, estamos hablando del regalo inexplicable. ¿Cómo es posible explicar siendo malos, sin merecernos nada? Dios Padre nos da lo más preciado, lo más valorado, lo entrega, lo dio. Por eso dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es tremendo. Dios nos ayude a ser sensibles